Ya no te permite transmitirlo o no te da acceso para poder hacerlo. ¿Le pueden dar a Alberto a la página? ¿Le pueden dar el administrador de la página y Alberto ahorita? Estamos teniendo problemas con conexión. Ahorita, en este mismo momento. ¿No te permite transmitirlo o no te da acceso para poder hacerlo? No, listo, pero así ya te puedo decir. Disculpen. En la página oficial, en la página de Facebook aparece que está en marcha el en vivo. Buenas, sí, ya está, ya parece que está el streaming en vivo. Sí, ya está, hace 4 minutos tenemos 32 personas mirándonos. Les pido mil disculpas por los errores técnicos que se nos están presentando. Vamos a tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Muy buenas noches a todo el público presente. El día de hoy tenemos el segundo debate en nuestra página de Innova. Agradecerles a todos por su presencia y también agradecer a Sara, a Carlos, a Mamela y a nuestro invitado Ricardo Sotillo que se han tomado el tiempo para estar el día de hoy. Ambos que vamos a estar debatiendo un tema que ha venido, que como ser el matrimonio igualitario. Sin más preámbulos, quisiera ceder la palabra a Carlos Augusto, que será nuestro moderador el día de hoy, nuestro árbitro. Así que, Carlos, puedes... Muchas gracias, César. Muy agradecido con los dos invitados que tenemos hoy día, la profesora Mamela Fiallo y el doctor Ricardo Sotillo. La moción que vamos a discutir es el matrimonio igualitario, para lo cual va a haber una posición a favor y una en contra. Para el debate se les ha facilitado a nuestros dos invitados una pequeña metodología que les va a permitir desarrollar sus argumentos y también contrastar sus distintas posiciones. El primer turno es de 10 minutos por persona, donde cada uno, a partir de su posición, empieza el doctor Ricardo, puesto que él tiene la posición afirmativa, va a desarrollar los argumentos, va a poder extenderse en un lapso de 10 minutos para desarrollarlos, y luego se le va a ceder va a ser el mismo procedimiento a la profesora Mamela. De ahí vamos a ir explicando cada turno en qué consiste para que vayamos desarrollando el debate. Así que sin más preámbulos, doctor Ricardo, puede empezar y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Innova por la invitación. Me parece muy importante estos espacios de debate y celebro mucho que también gente joven como ustedes estén justamente promoviendo estos espacios de encuentro, como decía, de debate, de intercambio de ideas, que es justamente el espíritu de una sociedad democrática, ¿no? El diálogo, la comprensión y también el compartir ideas que a veces no necesariamente puedan estar justamente confluidas en una misma idea. Así que saludo también a mi contraparte, a Mamela Augusto, y voy a comenzar justamente un poquito dando una pequeña introducción en estos 10 minutos que tengo a cargo. Es un elemento importante poner en contexto que la Constitución boliviana vigente es una de las constituciones más avanzadas del mundo respecto al ejercicio de los derechos. Esta constitución que ha sido fruto de una asamblea constituyente democrática donde la gente ha participado no solamente eligiendo a los constituyentes y a las constituyentes, sino también en diferentes etapas de este proceso constituyente con participaciones, con las páginas web, etcétera, y con un referendo constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución boliviana, que es un elemento sobre el cual yo voy a hacer mucho énfasis, es producto de la soberanía popular, de la decisión del pueblo boliviano de tener una constitución con esa característica importante que es una constitución bastante garantista respecto a los derechos humanos, ¿no?
Por dar un ejemplo, el catálogo constitucional de nuestra Constitución boliviana, el catálogo de derechos, abarca casi 100 artículos. Entonces ahí estamos reconociendo un abanico muy importante de derechos. Entonces, un elemento importante cuando hablamos del matrimonio, lejos de situarlo en otras esferas que ya luego lo comentaremos, que no corresponden, un elemento importante para hablar del matrimonio es hablar de un punto de vista de derechos. Es decir, hablar del matrimonio igualitario, hablar de este tema muy importante, es hacer referencia al ejercicio de derechos fundamentales, al ejercicio de derechos humanos y a la construcción de un sistema democrático. ¿Por qué establecemos que el tema del matrimonio está muy vinculado al tema de los derechos? Porque en la Constitución boliviana el tema del matrimonio está regulado en el artículo 62, en el artículo 63, que está en la parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática de toda Constitución hace referencia a las bases fundamentales de todo Estado y también a los derechos. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, estamos haciendo referencia, como bien dice el título de este debate, de un derecho al matrimonio igualitario. Entonces, un elemento importante que también tenemos que destacar dentro de la Constitución boliviana es que en el artículo 13 de nuestro texto constitucional identificamos diferentes características de los derechos humanos en Bolivia, entre los cuales quiero destacar que los derechos humanos en Bolivia son universales y son progresivos. Esto significa que el ejercicio de todo el catálogo de derechos fundamentales que nos da la Constitución pueden ser y deben ser, en todo caso, ejercidos por todas las personas, sin mayor obstáculo, sin mayores, justamente, dificultades para ello. Y un elemento también importante es la progresividad de los derechos humanos de este artículo 13, que nos establece que el Estado, como garante del ejercicio de los derechos fundamentales, tiene que constantemente ir reconociendo más y mejores derechos, sea a través de políticas públicas, sea a través de legislación o sea justamente a través de fallos judiciales, que también en su momento haré mención. Entonces, inicialmente, la idea principal es que cuando hablamos del matrimonio estamos hablando de un ejercicio de los derechos. Y ahí parte justamente la problemática que yo como ciudadano, como abogado y como miembro de la comunidad LGTBI aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nos atañe y nos preocupa, porque existe justamente el reconocimiento a todas las personas del derecho al matrimonio. Sin embargo, existimos muchas personas que por nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género no podemos acceder. Entonces, eso contrasta de una forma muy llamativa con el artículo 14 de la Constitución, que reconoce el principio de no discriminación. Este principio de no discriminación establece que ninguna persona debería tener obstáculos para ejercer sus derechos por una serie de condicionantes, ¿no? Sexo, raza, edad, y también el constituyente boliviano ha reconocido que el tema de la orientación sexual y la identidad de género no debería ser también un elemento que genere una dificultad, un óbice en el ejercicio de los derechos. Entonces, continuando con esta revisión muy importante de la Constitución en relación al derecho al matrimonio, encontramos también un elemento muy importante que es el artículo 4 de la Constitución, que es el reconocimiento del Estado laico. Entonces, este reconocimiento, que ha sido un avance justamente en esta Constitución vigente, establece que el Estado no es que está prohibiendo una religión, sino más bien está garantizando a todas las bolivianas y a todos los bolivianos el ejercicio de sus religiones, de sus espiritualidades y de sus cosmovisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una visión única de lo que podemos establecer como algo religioso, sino más bien el Estado se desprende y se diferencia de una religión oficial. Entonces, consideramos que eso también es un elemento importante que también nos va a guiar en este debate, porque a veces se trata de establecer un debate de derechos a partir de elementos religiosos que obviamente no corresponden en estos casos. Otro elemento importante que está muy vinculado al tema del Estado laico es el principio de imperio de la Constitución, que está previsto en el artículo 410 de nuestro texto constitucional. Esta previsión, que es muy importante, establece que todas las personas en Bolivia estamos sometidos a la Constitución, que todas las personas estamos sometidas a la Constitución. Esto implica
que lo que nos rige en la sociedad, en el Estado boliviano y en las relaciones humanas es justamente nuestra Constitución, dejando de lado otros textos que por ahí también puedan salir más adelante, estableciendo permisiones o justamente posibilidades de ejercicio. Es decir, que respecto al ejercicio de derechos, el texto constitucional es la Constitución quien me puede establecer si yo puedo ejercer un derecho o si no puedo ejercer un derecho. Entonces, luego de este primer punto, quiero establecer una segunda idea muy importante, que si bien la Constitución boliviana es garantista, que si bien la Constitución boliviana es un referente a nivel mundial respecto al ejercicio y al reconocimiento de los derechos, actualmente en Bolivia existe todavía una discriminación y existe todavía una dificultad que tiene nuestro colectivo para ejercer ciertos derechos. No voy a hablar de los crímenes de odio, no voy a hablar de la gente que pierde su trabajo por orientación sexual, de los adolescentes o los jóvenes que son expulsados de sus casas por su orientación sexual o su identidad de género. Voy a hablar justamente en este tema del debate sobre el matrimonio. Es decir, existen personas como yo y como muchas compañeras y muchos compañeros, que tenemos la intención, que tenemos el deseo de ejercer ese derecho que nos corresponde, porque somos ciudadanos de este país, porque somos ciudadanas de este país, pero no lo podemos hacer porque si bien la Constitución nos prevé y nos reconoce este catálogo amplio de derechos, existen normas que son obviamente producto de enfoques lastimosamente conservadores y en algunos casos también fundamentalistas que restringen este ejercicio de derechos. Más adelante me voy a referir a cuáles son estas normas específicas. Entonces vean que ahí la dificultad, el tema de los obstáculos que tenemos como población para ejercer los derechos no están en nuestra Constitución, sino más bien es llamativo y hasta anecdótico que son normas infraconstitucionales las que nos están justamente coartando y restringiendo el ejercicio de estos derechos. Entonces, a manera ya de ir concluyendo estas primeras ideas, un elemento importante que quiero destacar es que el pedido justamente que tiene nuestra población respecto al tema del matrimonio no es una posición de tener más o menos derechos que otras personas, sino es que tengamos la posibilidad de ejercer y de poder gozar los mismos derechos que cualquier otra persona, en este caso, una persona heterosexual. Yo tengo muchos colegas, por ejemplo, que se han casado, que han tenido el matrimonio, pagamos los mismos impuestos, hemos ido a los mismos cursos, a las mismas universidades, pero ellos pueden ejercer un derecho y yo no. ¿Por qué? Porque yo tengo una orientación sexual homosexual. Entonces vean que ahí son debates justamente de cómo a partir de este matrimonio igualitario no solamente hablamos de derechos, sino también hablamos de qué comprendemos de un sistema democrático, qué comprendemos como la igualdad de derechos, qué entendemos por la libertad de las personas. Entonces yo creo que es un tema muy importante que está en la agenda, pero yo creo que también, y celebro por eso este espacio, que hay que comenzar a debatir y hay que ponerlo justamente en más visibilidad porque son temas que atañen a nuestros derechos y justamente en un sistema democrático lo más importante es que todas las personas gocemos de estos derechos sin importar elementos como la orientación sexual y la identidad de género. Eso es por mi parte en un inicio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor, doctor Ricardo. Antes de iniciar el turno de Pamela, ya que estamos organizando un torneo de debates, sí, antes de cada turno voy a tratar de hacer algunas apreciaciones solo sobre la estructura del debate. En este turno, la profesora Mamela tiene que exponer sus argumentos. Si tiene algunas observaciones a los argumentos de Ricardo, hay un turno específicamente para hacer esas observaciones, refutaciones, etc. En este turno, la profesora Mamela va a exponer sus argumentos respecto a su posición. El cronómetro empieza en 5 segundos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a mi contraparte. Bueno, no comento, pero bueno, comento amablemente, gracias por una presentación serena, siempre desde la ley. Bueno, mi presentación va abocada justamente a lo que ha sido históricamente el matrimonio y en este sentido quiebra muchos mitos respecto al activismo que sucede hoy en día, que es mayormente anticristiano en su exposición y limita
la interpretación jurídica precisamente a este ethos que ha sido imperado en la humanidad por los últimos 2000 años. Y en ese sentido me gustaría refutarlo apelando a alguien que yo admiro muchísimo y esta semana cumplió sus 90 años, que es Thomas Sowell, un hombre negro nacido en Harlem que salió de la pobreza y llegó a la mayor prosperidad y es un referente para quienes compartimos el ideario libertario. Ahora bien, entre los libertarios no hay un consenso en este tema, de hecho, hay muchos a los que llamamos liber progress que son muy abiertamente a favor del matrimonio igualitario. Pero justamente él plantea que en la antigua Grecia, donde la homosexualidad era mucho más normalizado, por ejemplo, que en la sociedad contemporánea, nunca hubo esta lucha por el matrimonio homosexual, precisamente porque matrimonio, como su nombre lo indica, es la unión de opuestos y viene justamente de madre. Entonces, cuando no hay una madre de por medio en una unión o una madre en potencia, entonces no se puede hablar de matrimonio. Y entonces justamente porque homosexualidad o cualquiera de las variedades dentro del ideario LGBT se remite a la sexualidad. Y eso es justamente lo que pasa en la intimidad. No se trata de una concepción jurídica, no se trata ni siquiera desde el amor. Por supuesto, puede haber amor de por medio, no necesariamente, justamente son afinidades sexuales que es desde lo orgánico, digamos, desde lo biológico y desde la atracción. Y más bien se lo ha publicitado como una cuestión de amor cuando realmente es un tema más físico. Como ya digo, obviamente puede haber amor de por medio, pero desde el término biológico se remite a este tema. Y remontando al mundo antiguo, digamos, ya se habló del griego, ahora del romano, lo mismo, eran mucho más permisivos que una sociedad cristiana y tampoco se habló nunca del matrimonio igualitario. Entonces, en ese sentido, no es real y no es cierto esta limitación desde un ethos cristiano, sino más bien desde un principio jurídico. Y ya volviendo a la actualidad, mi postura es en contra precisamente porque yo creo que el rol del Estado debe ser mínimo y yo creo que la mejor forma de resguardar a una minoría, sea la que fuere, y siendo la más pequeña el individuo, lo mejor que se puede hacer es dejar al Estado por fuera de esto, no incorporarlo. Entonces, y otra cosa, se habla mucho de derechos y yo creo que el mayor riesgo del Estado de Derecho es convertirse en un Estado de derechos, precisamente porque se deja de hablar de una estructura igual para todos y se empieza a hablar de cuotas y asignaciones. Y este es uno de los tantos ejemplos. Por ejemplo, en Ecuador, el matrimonio igualitario, y perdón que use las comillas, uso las comillas no por un ninguneo hacia el otro, sino precisamente porque matrimonio, como lo dice la misma constitución boliviana, es la unión entre sexos diferentes. Entonces no se puede igualar lo que es distinto. Entonces se habla entre comillas precisamente porque se está instaurando una norma de opuestos y pretendiendo igualarlos. Entonces en ese sentido, como profesora de lengua, me parece necesario clarificar e incluso peligroso instaurar como concepto un opuesto como un igual porque nace de una mentira. Entonces, en ese sentido, me parece hasta orwelliano, perdón si suena agresivo, pero es la realidad. Justamente se habla de igualitario porque es diferente. Dicho eso, me parece uno de los mayores avances en la humanidad que la homosexualidad haya sido despenalizada, porque el Estado no tiene por qué meterse en tu intimidad. Y me parece que fue un atropello durante tanto tiempo que haya sido así y me alegro vivir en un tiempo donde no es así. Y precisamente, como dije anteriormente, si queremos ser libres, no podemos exigir que el Estado se meta en nuestra intimidad. Si queremos que nuestra intimidad sea justamente íntima, privada, no podemos llevarlo al fuero público. En cuanto, retomando el tema de la religiosidad, lo que se logra mediante estas medidas, lejos de someterse a la norma religiosa y a la presión y tal, que no dudo que la hay, se está convirtiendo al Estado en un ente religioso, porque se está convirtiendo al Estado en un ente que emite sacramentos, como es el matrimonio. Y en ese sentido me gusta citar a un experto que yo admiro muchísimo, Miguel Ancho Bastos: hay que abolir el matrimonio heterosexual.
¿Por qué? Precisamente hay que sacar al matrimonio del Estado. No hay que incorporar nuevas formas de matrimonio, hay que sacarlo por completo. De hecho, el matrimonio civil, como su nombre lo indica, ha hecho muchísimo daño a la sociedad. De hecho, es un negocio hoy en día y hay desincentivos, sobre todo a los varones, porque un varón pierde el 50% de su patrimonio en caso de casarse. Entonces, justamente tenemos cada vez más desincentivos para el matrimonio y paradójicamente cada vez más exigencias para incorporar nuevas modalidades de matrimonio. Entonces, en realidad, lo que estamos es destruyendo la institución matrimonial en su totalidad. Y en ese sentido, yo creo, como ya dije, peligroso incorporar al Estado en todas sus formas, no solo hacia la población LGBT, sino también a las personas heterosexuales. Entonces, nuevamente, si queremos que el amor prospere, saquemos al Estado de la ecuación. No me di el tiempo, ¿estamos bien ahí? Sí, sí, de hecho tiene 3 minutos más, así que, bueno, Ok, si quiere, buenísimo. ¿Cómo? No, si hasta quiere ahí está usarlos, bien. Si quieres, sí, más bien para que sea más fluido. ya. La Creo que siguiente, debo resolver el tema de la luz. la siguiente etapa es, antes de pasar a tratar de refutar lo que dijo el otro, es hacer preguntas. Tienen igual 4 minutos para que el primero que va a hacer las preguntas va a ser Ricardo, sobre algo que tal vez un concepto que no le haya quedado claro que ha dicho, o sobre algo que puede creer que puede pescarle por ahí, por así decirlo. Tiene 4 minutos y Mamela obviamente puede desarrollar su respuesta sin tratar de capturar todo el tiempo para que a quien le toque preguntar pueda hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Muy bien, gracias. Escuchando atentamente la exposición de mi compañera y también un poquito de la experiencia que hemos tenido también en otros debates, siempre es importante indagar sobre algunos puntos en común, es decir, si bien tenemos una posición contraria, pero creo que es importante identificar si hay algunas cosas que nos podrían acercar a ciertos aspectos comunes, como decía anteriormente. Entonces, en ese sentido, mi pregunta que le hago a Mamela, quisiera saber cuál es su concepto de democracia inicialmente, no solamente desde un punto de vista del voto, sino democracia de una forma, de un término como usted es lingüista, de una forma más amplia, y también qué considera o cuál es el concepto que usted tiene sobre derechos humanos. Gracias por la pregunta y nuevamente por tu tono conciliador y más bien justamente ojalá pudiésemos conectar ideas mejor aún. Para mí la democracia puede ser una gran falla, sobre todo cuando es la democracia representativa, porque limita nuestro ejercicio ciudadano a ser simplemente votantes y no ser actores de cambio. Yo creo que la democracia moderna nos vuelve ociosos, no somos ciudadanos activos, y yo creo que la democracia también ha sido demasiado enaltecida en cuanto no puede ser cuestionada. Y es ahí cuando corre el riesgo de volverse una dictadura de las mayorías, precisamente porque con mayoría se afecta a la minoría. Y en ese sentido, creo que justamente quien representa a una minoría debería ser de los primeros que la cuestiona, precisamente porque les puede jugar en contra. Nos, porque también me incluyo, como bien dije, la minoría más pequeña es del individuo. Entonces, en ese sentido, la democracia nos da herramientas como son el debate, y justamente dentro de esa herramienta que tenemos, debemos poder hablar como estamos hablando de estos temas y precisamente mejorar ese sistema que tenemos porque realmente la considero muy débil. Y perdón, si me permiten, la segunda era, ¿qué son los derechos humanos para usted? Sí, muchas gracias. Bueno, a mí el término derechos humanos personalmente no me gusta en absoluto, precisamente porque lo considero una redundancia de términos. El derecho es inherente al ser humano por su calidad humana y creo que al hablar de derechos humanos precisamente se abre un abanico hacia otros derechos, por ejemplo, de la naturaleza o de los animales. Y justo tú que enaltecías mucho este tipo de constituciones, yo soy del Ecuador, donde se le dio derechos a la naturaleza, pero donde si se viola, ¿cómo se defiende? Entonces, en ese sentido, yo nuevamente y aplico también el tema del matrimonio igualitario, precisamente porque cuando se habla de Estado de Derechos,
se quiebra el Estado de Derecho porque se vulgariza el término derecho y se le da un valor superfluo, precisamente, y queda muy romántico en papel. A mí me encantaría que se pueda proteger mejor la naturaleza, pero dándole un derecho que no puede defender en un tribunal, no, se hace agua. Y lo mismo, por ejemplo, los animales. Aquí hubo un caso que la defensoría le dio un abogado a un pitbull que mató a una niña. Y el pitbull tenía abogado financiado con mis impuestos por haber matado a una niña. Entonces, en ese sentido, a mí el término derechos humanos no me agrada, porque creo que en todo caso debería ser derechos individuales, porque creo que el derecho es de cada persona, porque si bien hay personas que pueden adherir a un colectivo, siempre, ya voy la tercera vez, el individuo es la minoría más pequeña, y creo que al hacer esa como fragmentación de derechos humanos, divide de la persona su esencia, y creo que es una redundancia. Y veo también muchas ONGs y muchas organizaciones de derechos humanos, muchas veces Tiempo. van cargados de ideologías. Amelia, lo siento, voy a tener que cortarte. No hay problema, gracias. Ahora, el ejercicio similar, si tienes alguna pregunta sobre algún concepto que no ha quedado claro, etcétera, puedes hacérsela al doctor Ricardo. Ok, sí, con gusto. Sí, hablaste muy a favor de la Constitución de Bolivia, pero la Constitución deja muy en claro que el matrimonio es la unión de personas de sexos diferentes. ¿Cómo empatizas tu aplauso constante a la Constitución y a la vez la exigencia de una norma que la viole? Muy bien, gracias por la pregunta y le agradezco porque obviamente me da pie a desmitificar una falacia justamente de la Constitución que a veces algunos juristas, algunos políticos tratan de hacer decir a la Constitución boliviana o a otras cosas que no establecen, ¿no? Cuando se revisa la Constitución boliviana, en el artículo 63 establece, y me voy a permitir leerlo de forma textual, dice: el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Es decir, lo que está haciendo, y obviamente hay que tenerlo en cuenta, la sección en la cual está haciendo referencia a esto, que es el derecho de las familias, ¿no? Nótese el término amplio que está utilizando. Entonces, vean que cuando el artículo 63 habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, está dando las características de este tipo de matrimonio. Como yo entiendo, obviamente yo no soy el dueño de la verdad, esto quizás lo explicará en su momento el Tribunal Constitucional Boliviano, se entiende que es la regulación de un tipo de matrimonio que se vincula y que se constituye entre hombre y mujer, pero en lo que yo entiendo es justamente que no cierra las puertas a otros tipos de matrimonios, en este caso entre dos personas del mismo sexo. Y es llamativo porque eso también me hace recordar de lo que pasó en España. En España sí tienen una constitución donde de forma textual establecen justamente que el matrimonio se va a desarrollar exclusivamente entre hombre y mujer. Y pese a esa resolución, a esa disposición constitucional que obviamente se desarrolló en una coyuntura muy especial en España en 1978, luego, décadas después, el Tribunal Constitucional, pese a tener ese candado, nótese, ha avanzado a reconocer el matrimonio igualitario justamente a inicios del siglo XXI. Entonces, lo que yo considero, es lo que siempre vengo diciendo, es que la Constitución boliviana no cierra las puertas de forma textual al matrimonio igualitario. Todavía tienes un minuto por si quieres hacer otra pregunta. Puedes hacerla. Tengo una pregunta y ojalá ese sea el punto que tengamos en común, y quizás gente que comparte conmigo muchas cosas, tal vez en eso no les guste mi postura, pero es la que sostengo. ¿Cuál es tu postura respecto a la unión civil? Porque, por ejemplo, yo creo que dos personas deberían poder firmar un contrato, sea cual fuere, y en ese caso a mí me parece que la unión de personas del mismo sexo o de distintas denominaciones o identificaciones sexuales deberían tener resuelto este tema, precisamente por si quieren vivir juntos, hacer una división de bienes, herencias o lo que fuere. ¿Alcanza con la unión civil o tiene que ser sí o sí matrimonio?
Yo creo que ahí el tema de los términos son muy importantes, ¿no? Porque los términos, al igual que las palabras, generan un simbolismo y generan también un elemento de discurso político. Entonces, en mi visión, para mí la democracia se basa no solamente en votar cada 4 o cada 3 años, sino la posibilidad de ejercer los mismos derechos. Entonces, si yo tengo a un familiar, a un amigo que es heterosexual y puede tener y ejercer el derecho al matrimonio, ¿por qué yo como homosexual tendría que tener otra categoría diferente? Jurídicamente podemos hablar de que la unión civil, el acuerdo de vida en familia como hay en Chile, o el matrimonio igualitario, jurídicamente pueden venir a llegar a ser lo mismo. Pero yo creo que es un término muy importante apropiarnos del tema y del término del matrimonio, porque es justamente esa reafirmación de que todas las personas tenemos los mismos derechos y no vamos creando, más bien al revés, diferentes institutos para cada tipo de personas en la sociedad. Les agradezco por haber respetado el tiempo. Ahora vamos a pasar a un turno donde sí se van a atacar, hemos visto que hay puntos en común, pero sí hay discrepancias, los argumentos de cada uno de los oradores. El primero en este caso va a ser el doctor Ricardo, que después de haber identificado los argumentos de la primera intervención de Mamela, tiene que poner tal vez la refutación o los puntos de discrepancia que haya encontrado. Uy, perdón, voy a buscar mejor luz. Excelente. Un elemento importante que me llamó la atención en la participación de Mamela fue hacer referencia a la historia del matrimonio. Entonces, cuando se pone este tema en la agenda pública y salen algunas personas, principalmente de las religiones un poco fundamentalistas, establecen justamente que el matrimonio viene a ser como una suerte de patrimonio de la religión cristiana, de la religión judeocristiana, lo cual obviamente yo sí quiero refutar, porque obviamente si vamos no solamente a la historia del mundo occidental, de Grecia, de Roma, sino a la historia universal en general, y hacemos también una revisión histórica de las culturas orientales, como puede ser Mesopotamia, Fenicia, el Antiguo Egipto, que son mucho más antiguas, a la misma Grecia, a la misma Roma, ya había institutos jurídicos del matrimonio. Entonces creo que eso es un elemento importante que las personas que nos están escuchando, es que el matrimonio no apareció con el cristianismo, sino que el matrimonio vino a ser un instituto social y luego jurídico que se ha ido desarrollando desde mucho tiempo más atrás. Entonces, obviamente no debería molestarse ninguna persona cuando nosotros como personas del movimiento LGTBI queremos reafirmar también ese tema del matrimonio igualitario, ¿no? Otro elemento que me gustaría también refutar, que mencionó Mamela, es esta posición del Estado mínimo. Y eso obviamente está vinculado a una posición política, ¿no? En Bolivia, al igual que en la Constitución del 2008 de Ecuador, la Constitución venezolana de 1999 y la Constitución colombiana de 1991, que vienen a ser justamente constituciones de una misma corriente que se llama Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, plantean de que el Estado, lejos de ese enfoque un poco más liberal o neoliberal, también dependiendo del autor, tiene que ser mínimo. Más bien el Estado es un elemento de garantía de los derechos, el Estado ingresa a la economía, la regula, los medios de comunicación, podemos dar bastantes ejemplos. Entonces, cuando el artículo 13 de nuestra Constitución establece que el Estado debe promover y debe proteger, yo creo que es un elemento muy importante, porque la Constitución le está diciendo al Estado, a los servidores públicos, que ellos son los primeros garantes. Entonces, por eso, cuando yo quiero exigir mis derechos, no toco la puerta de un colectivo, de una iglesia, sino toco las puertas del Estado, porque jurídicamente son ellos quienes tienen que garantizar, y considero que eso es un elemento a favor, ¿no? Yo creo que los movimientos a nivel mundial más bien se están movilizando para que el Estado tome parte, ¿no? Justamente en varios aspectos que históricamente fueron privados y que actualmente están pasando justamente al debate público. Y un elemento importante también que quería establecer y que quería destacar, y también valoro mucho la sinceridad de Mamela, es que no está de acuerdo con los derechos humanos. Y eso es algo muy importante y es una base muy importante que tenemos que tener en cuenta quienes ejercemos activismo en estos casos, porque
también esto es un debate, como había dicho, de derechos humanos. Entonces, es completamente válido que haya personas que no estén a favor de los derechos humanos, que no estén a favor justamente de vivir en una sociedad democrática, y más bien justamente hay que pensar cómo podemos generar más bien que estos términos que han costado vidas, porque los derechos humanos nacen a partir de la experiencia principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos institutos, estos términos que los creíamos ya conseguidos, ya los creíamos ya conquistados, todavía existen personas en el siglo XXI que todavía no están a favor, y me parece también algo muy importante que tenemos que reflexionar. Eso es todo, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Igual dentro de los límites de tiempo. Mamela, el mismo ejercicio, ver qué partes has de discrepancia, tratar de refutar los argumentos planteados en el primer turno. Adelante. Bueno, primero quiero agradecerte por la capacidad que tuviste para decir de forma tan amable algo tan despectivo como fue tu comentario de cierre de esa falacia temporal de que en este tiempo todavía hay gente que piensa como yo. Precisamente yo te planteo el riesgo del concepto de democracia como tú lo planteas, precisamente por el daño que ejerce contra las minorías. Porque la democracia, si no está bien encaminada, se vuelve la dictadura de la mayoría sobre la minoría, y precisamente es esa masa que es mayormente heterosexual, tradicional, etcétera, en perjuicio de las minorías sexuales. Entonces, en ese sentido, yo no digo que la democracia es mala per se. El problema es cuando se la diviniza y no se la cuestiona y no se la perfecciona. Quiero que eso quede bastante claro. Por otro lado, rescato mucho de tu discurso un elemento bastante, bueno, el anticristiano ya quedó claro en el primer parlamento, lo afirmo, y también ese sentimiento antioccidentalista, precisamente que intentas meter culturas de Oriente, culturas antiguas, y precisamente hoy en día hay 53 países donde es penalizada la homosexualidad, y la gran mayoría de ellas están en Oriente. De hecho, en Occidente no hay ninguna. Entonces, en ese sentido, y como yo dije en la primera parte de mi intervención, yo agradezco vivir en una nación y en un tiempo donde se ha avanzado de tal modo que las personas no son criminalizadas por su preferencia sexual, un lujo que es precisamente occidental. Entonces, en ese sentido, te invito a reflexionar al respecto, porque es justamente la cultura que atacas la que nos ha dado tanta libertad a todos. Y en cuanto al elemento religioso, como ya planteé anteriormente, convertir al matrimonio en una concepción de Estado es una idea religiosa, es justamente del laicismo. Hay una diferencia entre laicismo y laicismo, y es justamente con la Revolución Francesa, que fue tan fervorosamente anticlerical, que se instituye el matrimonio civil. Precisamente se le da el poder al Estado de emitir un sacramento como es el matrimonio. Y también rescato de tu última intervención el tema de que se quiera apropiar del término, precisamente porque reconoces que el matrimonio es la unión de diferentes y que la unión civil no alcanza. Precisamente la unión civil es un contrato civil dentro del Estado al cual adherimos todos los ciudadanos en plenitud de derechos, y a partir de la cual yo puedo compartir un bien que tú mismo dijiste al principio, que es pagamos impuestos y por qué no obtenemos lo mismo. Entonces, justamente yo creo, y mucha gente no estará de acuerdo conmigo, justamente mucha gente que está de acuerdo conmigo en muchas otras cosas, porque como tú dijiste, esta naturaleza progresiva, si primero está la unión civil, luego vendrá el matrimonio. Yo más bien creo que si vivimos dentro de un marco jurídico con derechos iguales, deberíamos tener el mismo derecho a contrato. Mi duda y mi temor al hablar de derechos me siembra la inquietud. Si hay derecho al matrimonio, ¿el divorciado está perjudicado en sus derechos? ¿El soltero tiene derechos desiguales? Yo no considero al matrimonio un derecho precisamente porque no lo es. Precisamente porque quien se divorcia lo pierde. Entonces es una persona con menos derechos que otros. Realmente me parece que equiparar el matrimonio a un derecho es una perversión jurídica total. Y yo sí abogo, y me encantaría que estemos de acuerdo en ese tema, porque
creo que sería lo más conciliador justamente para las personas que están en contra como a favor, lograr la unión civil, precisamente porque así se regula. Y en cuanto al tema de matrimonios como distintos conceptos, creo que abre la puerta hacia relaciones, por ejemplo, polígamas. Entonces, Te tengo que se cortar complejiza porque mucho más. Sí, sí, el no. tiempo ya es terminó. todo. Ahora, respecto al pequeño intercambio que han tenido en cuanto a refutación de los argumentos, pueden hacer una defensa de lo que han dicho, si ha habido errores de interpretación, etcétera. Empieza Ricardo, por favor. Gracias. Bueno, inicialmente el Instituto del Matrimonio Civil no empieza una apreciación solamente, no empieza en la Revolución Francesa, sino empieza a regularse como tal por parte de normas desde la antigua Roma, ¿no? Entonces, Sí, sí. un elemento importante. Otro elemento, yo no he dicho que estoy en contra del mundo occidental. Como bien lo has mencionado, evidentemente, más bien actualmente, la gran mayoría de donde todavía existe una penalización de sanciones hasta la muerte es en los estados islámicos principalmente, que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, quizás si se me ha entendido mal, obviamente yo no estoy en contra, porque es interesante, en el mundo occidental ha nacido la democracia, ¿no? Entonces sería una contradicción. Ahora, un elemento, rescatando una de las últimas ideas que mencionaba mi compañera al final, de qué es el matrimonio, si el matrimonio es un derecho o no es un derecho. Yo creo que eso es un debate muy importante que, a Dios gracias, y digo a Dios gracias porque soy creyente, lo establece justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sabemos que el Pacto de San José de Costa Rica, aparte de reconocernos derechos a todas las personas que vivimos en este hemisferio, también ha creado un sistema interamericano de derechos, ¿no? A través de la Comisión y de la Corte. Entonces, Costa Rica en el año 2017 va y plantea una pregunta a esta Corte y le dice justamente en pocas palabras cómo tenía que entenderse este tema del derecho o no del matrimonio igualitario, ¿no? Fue una pregunta muy interesante. Y ahí la opinión consultiva 24-2017 fue muy clara y dijo claramente, valga la redundancia, que el matrimonio igualitario es un derecho fundamental porque nace no solamente del derecho a formar una familia, sino también está vinculado al derecho a la libertad y a un derecho muy interesante y muy novedoso que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces también yo creo que es un elemento cuando debatimos sobre estos temas de no olvidarnos también de que ya cortes que son muy importantes, como la Corte Interamericana, ya ha tenido este tipo de pronunciamientos, también ha hecho menciones en el caso Atala Rifo versus Chile, en el caso Duque versus Colombia. Entonces, en el sistema boliviano, al igual que el ecuatoriano, estas sentencias forman parte de la Constitución. Entonces, vean que son elementos que van justamente ya teniendo una posición y que van aclarándonos el panorama de que realmente el derecho no es un capricho, sino el matrimonio igualitario, perdón, el matrimonio igualitario no es un capricho de un grupo de personas, sino más bien es el ejercicio de un derecho que muchas personas estamos buscando y estamos luchando para poder ejercerlo. Gracias, doctor. Sí, ahora es tu turno para ver ahí una defensa de la refutación. Ha habido conceptos mal entendidos tal vez que quieres aclarar, etcétera. Tienes 4 minutos. Sí, justamente tengo una columna en el Pan Am Post que se titula El régimen cubano viola los 30 artículos de la Carta de Derechos Humanos. Yo precisamente veo un riesgo en el término derechos humanos, precisamente porque es una concepción, como dije, una redundancia y las fallas en su aplicación. Tenemos derechos por ser humanos, por tanto hablar de derechos humanos es una redundancia y como vemos, no se cumplen. Y justamente estas cortes de derechos humanos terminan superponiéndose, como los ejemplos que ya diste, sobre los estados. Y en ese sentido me parece sumamente peligroso y un riesgo contra la soberanía. Y yo sí, obviamente eso quedó en claro que tenemos posturas diferentes. Yo sí creo que para que las personas sean libres, el Estado no debería intervenir, mucho menos en su sexualidad y en su intimidad. Mostraste tener una postura muy distinta a la mía, digamos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo, y la evidencia muestra que acorde menos se mete el Estado en tu vida, más libertad gozas y sobre todo en materia de tu privacidad. Y yo sí creo que, como su nombre lo dice, intimidad es algo personal, llevarlo al fuero público, estatal, me parece desvirtuarlo.
Y yo, bueno, aclaré, de hecho mi primera exposición fue justamente el concepto de matrimonio en la antigua Roma, entonces tengo claro que nuestro Código Civil viene de ahí, o sea, es su raíz. Lo que digo es este sentimiento anticlerical fue el que llevó a instituir el matrimonio civil por fuera. De hecho, en la mayoría de los estados modernos debes casarte primero en el estado antes que la iglesia, y ese sí es un proceso posterior a la Revolución Francesa, que es precisamente la cuna de todos estos procesos constitucionales que justamente vuelven al laicismo una religión secular. Y el matrimonio igualitario es la consagración de esta ideología imperante. Bien. Te sobraba todavía 1 minuto y medio, pero puedo pasar al siguiente turno, ¿no? Sí, adelante. Sí, Soy más ya. sintética, disculpa. Ahora es el turno final. Primero empieza Ricardo y simplemente va a dar el cierre, va a reafirmar y quiero que en este punto deje bien clara la posición, reafirmar los argumentos y dar el cierre de su participación. Muy bien, inicialmente quiero establecer que cuando se debate, como lo hemos hecho en esta noche, del matrimonio igualitario, al ser un tema de derechos, el debate principalmente tiende a ser jurídico. Entonces, cuando existe justamente unas invitaciones a entrar a un debate justamente religioso o psicológico o también sociológico, creo que es innecesario porque obviamente todos los países modernos se rigen por constituciones. Entonces, justamente por eso el debate debe ser un debate de derechos. Otro elemento importante y que quiero señalar que para mí, como no solamente abogado, sino como ciudadano de un país que pertenece a la OEA, yo creo que el sistema interamericano de derechos humanos es algo muy importante. Recuerdo, ¿no?, que el expresidente Rafael Correa, el expresidente Hugo Chávez siempre tuvieron esa crítica a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, y yo creo que lejos de ser una intromisión a la soberanía, más bien es un avance que tenemos como sociedad y que tenemos órganos internacionales que pueden proteger los derechos cuando el Estado no puede justamente tutelar esos derechos. Entonces, finalizo señalando que el matrimonio igualitario es un derecho, que existen personas que están en contra de este derecho, porque obviamente están en contra de la democracia, están en contra de la libertad, están en contra de la igualdad, y que eso obviamente en un foro interno está muy bien, pero cuando ya el Estado comienza justamente a restringir los derechos, ahí nosotros como población tenemos, obviamente, como ha sucedido siempre en la historia del mundo, tenemos que exigir y tenemos que luchar con nuestros derechos, sea en las calles, sea en los tribunales, sea a través de normas, pero creo que es muy importante comenzar a debatir estos temas porque obviamente ya no estamos nosotros en el closet. A mucha gente le gustaría, ¿no?, que esto sea un tema íntimo, que yo con mi pareja no salga de mi casa, pero obviamente las circunstancias han cambiado, ¿no? Por eso tenemos una marcha del orgullo, un mes del orgullo, porque obviamente nos sentimos orgullosos de haber estado tanto tiempo en las sombras y actualmente estamos en la sociedad y estamos justamente no solamente para aportar, sino también para exigir nuestros derechos, porque obviamente que todas las personas tengamos los mismos derechos es a lo que apuntamos. Nosotros no queremos tener más ni menos derechos que nadie, que toda la gente se vuelva homosexual, no es tampoco nuestra intención, es que en un sistema democrático todas y todos tengamos los mismos derechos. Eso es todo, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mamela. Lo mismo, el cierre y la reflexión final. Gracias. ¿Cuántos minutos son? Tienes 4 minutos. Ok. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el espacio, a mi contertulio. Bueno, yo sí creo que hay que afirmar el concepto de Estado de Derecho. Yo sí creo que si queremos tener una real igualdad ante la ley, debe haber un marco claro de lo que es derecho. Y yo sí creo fielmente que derecho no es lo que el Estado te da, sino lo que el Estado no te debe poder quitar. Y eso es justamente lo que es nuestro por naturaleza, que es vida, propiedad y libertad, los derechos naturales. Yo creo en la libertad plena del ser humano y por eso creo que el Estado no debería ser el ente supremo y regulador, sino que lleguemos a consensos. En ese sentido, me parece peligroso llamar derecho al matrimonio, justamente como dije, y mi contertulio no me respondió, el tema cuando un divorciado, por ejemplo, pierde el derecho, ¿qué pasa con los solteros? Entonces, en ese sentido, llamar derecho
a algo que no tiene igual aplicación para todos, aunque alega hacerlo, entonces ahí hay un quiebre en el término y en lo jurídico. Y de hecho se abordó desde lo jurídico mayormente, y de la Constitución boliviana deja en claro que el matrimonio es entre hombre y mujer, por tanto, ese es el marco jurídico que tenemos hasta el momento. Y desde una óptica lingüística también queda claro que matrimonio viene precisamente de madre. Mi contertulio dejó en claro que lo que se busca es una apropiación del término y que no alcanza a contener igualdad ante la ley, como es mediante la unión civil, que precisamente permite la partición de bienes, la herencia, y que haya un marco jurídico que proteja los bienes entre ambos y que valida la unión entre esas dos personas. Entonces, yo personalmente creo que es una gran solución ante esta dinámica, que es digamos, dentro del sistema legal que tenemos, el derecho a contrato, que es precisamente lo que nos une y que en nuestra sexualidad no debería ser impedimento ni facilitador. Y yo creo que es la gran solución a este tema. Y en cuanto a lo privado, nuestra sexualidad justamente se desarrolla en un contexto privado como un aspecto civilizatorio. No estamos teniendo relaciones sexuales en la calle. Eso no significa que debamos estar orgullosos, avergonzados de lo que fuere. Al contrario, la sexualidad es un aspecto de nosotros. Yo no creo que uno debe ocultarlo. Otra cosa es hacerlo en el espacio público. Y en eso quizás hubo una falla de comprensión con mi contertulio. Y nuevamente gracias por el espacio, espero se haya comprendido. Yo creo que si queremos ser libres, no debemos exigir más al Estado, sino menos, que salga, y como bien dije, que quede claro, yo creo que debe aplicar también al matrimonio per se, que es entre heterosexuales. No creo que debe ser discriminado nadie, creo que no debe tener que ver el Estado en este tema, y precisamente creo que para resguardar el amor entre todas las personas, sea con quien se amen, ¿por qué ponerle un sello de aprobación del Estado? Al contrario, si quieren hacerlo, unión civil y aplica para todos. Si tienen fe, en su templo. Pero exigir que sea derecho algo que no comparten todos por igual, no estoy de acuerdo. Bien, hemos concluido. Quiero darle las gracias a Mamela y al doctor Ricardo y a la profesora Mamela por las buenas formas, por mantener siempre la estructura del debate, y de verdad agradecido de haber presenciado un debate donde ambas participantes se respeten de esa forma. Voy a dar espacio, aunque esto ya es fuera de la estructura del debate, pero la verdad es que hay muchas personas que están viendo el en vivo y por lo tanto hay muchas preguntas. Voy a dar el espacio a Sara. Sara, otra de nuestras coordinadoras, para que les haga un par de preguntas y podamos ahí ver qué pasa. Dale, Sarita. Muchas gracias. Algunas preguntas que hemos ido dando de los comentarios del público. Pregunta Alejandro Salinas, si con la unión se tendría los mismos derechos, ¿cuál es el fin de llamarlo sí o sí matrimonio? Si al final todo se resume en un contrato entre ambas partes. Esta es para Mamela. Puedes responder, Mamela. No entendí por qué sería dirigida hacia mí. O sea, de hecho creo que es lo mismo que yo misma planteé, o entendí mal la pregunta. Pregunta, si con la unión civil se tendrían los mismos derechos, ¿cuál es el fin de llamarlo sí o sí matrimonio? Es decir, a la unión entre un hombre y una mujer. Era al principio cuando hablaba sobre la unión civil. Ah, ok. Sí, bueno, para mí justamente se resolvería, o es la mejor forma que yo veo de resolver esta problemática, que es precisamente firmar un contrato entre partes. Si se quiere, como dijo mi contertulio Ricardo, si pagamos igual impuestos, entonces el tema de herencia, sucesión de bienes, todo lo que conlleva una pareja debería resolverse con la unión civil, pero como bien dejó en claro Ricardo, el propósito de las agrupaciones G, tú lo dijiste con la G primero, normalmente lo conozco como LGBTI, bueno, ahora es LGBTQIA signo más, porque es progresivo como bien planteaste. Entonces, en ese sentido, se está hablando de que la idea es apropiar el término. También se habla mucho de resignificación de términos. Yo, como profesora de lengua,
Y obviamente desde una óptica jurídica me parece que instaurar una contradicción como es hablar de opuestos, como bien sostiene la Constitución boliviana, el matrimonio de personas, la unión de personas de distinto sexo, llamarlo igualitario es justamente ir contra la terminología jurídica de la Constitución boliviana. Entonces, en ese sentido, tiene un arraigo más bien ideológico. Y yo creo fielmente que con la unión civil se debería remediar. No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto. Ahora tenemos otra pregunta de Sandra y esta es para Ricardo Sotillo. Dice, ¿cuántos géneros existen según su perspectiva? Bueno, el tema de la orientación sexual y la identidad de género es un tema bastante interesante, es un tema que se podría debatir en otro debate, ¿no? Por supuesto, porque obviamente no solamente hace referencia a un tema jurídico, que es lo que nos trae hoy ahora, sino un tema también desde la construcción sociológica, antropológica, psicológica, que obviamente yo no podría estar justamente capacitado para decirlo. Lo que sí yo puedo decir es que independientemente de que existan 2, 3, 5, 20 géneros, independientemente del género de una persona, todos tienen o deberían tener los mismos derechos. Ok, estamos viendo algunas preguntas públicas. Hay una acá también para Ricardo Sotillo, pero voy a tratar de hacerla de la manera más respetuosa posible, debido a que algunas no se entienden muy concreto. Pero ya, él dice, si el matrimonio es un derecho, ¿por qué existen personas solteras? ¿Dónde está el derecho de estas personas? No sé si me dejé entender bien la pregunta. Habla de si las personas solteras tienen un derecho. Sí, entiendo, ¿no? Obviamente es un elemento interesante y lo decía cuando terminaba mi intervención de que cuando nosotros exigimos el derecho al matrimonio igualitario no estamos estableciendo que ahora el matrimonio es de forma exclusiva para la gente de diversa orientación sexual, identidad de género, o que todos los homosexuales vamos a casarnos. Obviamente eso va a ser decisión de cada una y de cada uno. Es decir, que reconozcamos el derecho al matrimonio no le va a quitar derechos a nadie. Es como decir que sí, porque la Constitución habla en el artículo 19 del derecho a la vivienda, estamos dejando por fuera a los que no tienen vivienda, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un tema interesante que hay que tenerlo muy en cuenta, precisando siempre los elementos. El reconocimiento, y eso es algo histórico, el reconocimiento de los derechos, sean del derecho al voto de las mujeres, de la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos, nunca ha representado una disminución de derechos a otras personas. Entonces ahí la reflexión que debería, yo creo, llamarnos es por qué hay gente que se opone a esto, que creo que es un debate que también podríamos tenerlo en otra oportunidad. Excelente. La verdad no hay muchas preguntas del público, más han hecho comentarios al respecto. Creo que ha quedado muy claro a lo largo del debate, puesto que ambas posturas han sido muy claras y también así enriquecedoras. Les agradezco a ambos ponentes por las intervenciones y te dejo, César, la palabra para que des, la postura final. Perfecto, Sarita. Enseguida vamos a esperar la conexión de nuestro decano, que el cual nos puede ayudar con estos espacios académicos. También recordarles a todos que el debate que vimos ahora fue completamente magistral por parte de las dos partes. Agradecido al doctor Ricardo Sotillo por aceptar la invitación y agradecido a Mamela por tenerla nuevamente en nuestras pantallas, que sinceramente en Innova tratamos de hacer siempre las cosas bien y siempre tratamos de mejorarnos a nosotros mismos. Como habrán visto, hace meses tuvimos un debate sobre feminismo, igualmente con Mamela, y posteriormente promocionar un torneo de debate que estamos realizando en estas semanas, que termina la conclusión el día viernes, el cual va a tener una modalidad similar en equipos para que vean cómo genera el flujo. Cualquier persona que desee inscribirse puede escribirnos en nuestro Messenger o puede ver nuestros posts en Facebook. Seguro que va a ser una oportunidad increíble. También hacerles recuerdo que el próximo día el próximo día jueves, mil disculpas, a las 4 de la tarde, vamos a estar teniendo una conferencia sobre el turismo médico, en donde
en donde vamos a ver cuáles son las ventajas del libre mercado en cuanto a cómo atraer turismo. Sin más preámbulos que decir, muchísimas gracias nuevamente, Mamela, muchísimas gracias, doctor Sotillo. No sé si podríamos esperar unos 30 segundos más. No obstante, bueno, agradecerles. No sé si quisieran decir algo, aparte que dieron su conclusión del debate. No sé, doctor Mamela, doctor Sotillo. Sí, yo, como decía al inicio, creo que es importante estos espacios de debate, porque obviamente la intención de un debate siempre es escuchar diferentes ideas, uno aprende, uno enriquece, uno puede también desaprender algunos elementos, entonces creo que yo valoro mucho que ustedes en su función como estudiantes, como jóvenes, estén promoviendo estos espacios, así que en buena hora, felicidades. Muchísimas gracias. Mamela, no sé si quisiera decir algo, sinceramente. Sí, me alegra estar profundamente de acuerdo en este cierre con mi contertulio. Felicitaciones. Gracias por este espacio, gracias por exponer de dos posturas diferentes hacia una misma problemática. Ojalá haya elementos que sacar de cada uno de forma provechosa para justamente resolver esta situación o en todo caso ponerlo sobre la mesa y de una forma templada que creo que ambos mayormente respetamos y agradezco un montón. Gran rol de los mediadores, muy bien elegido mi contertulio, muchas gracias. Y en ese sentido creo que nos va a ayudar justamente a convivir mejor. No sé si resolvemos esta problemática, pero al menos convivir de una forma en la que podemos estar en desacuerdo de forma pacífica. Y gracias nuevamente por tenerme y considerar que mi criterio aporta. Es un placer para mí. El placer es nuestro. Queríamos darle la palabra al doctor Manfredo Menacho, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para que pueda dar la conclusión a este evento que tuvimos el día de hoy. Doctor Manfredo, tiene la palabra. Está su micrófono silenciado, doctor. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, muy buena noche a los profesores, al doctor Sotillo, a la profesora Manela y a vos, querido César, por este evento importantísimo, temas que están en el quehacer social y jurídico de nuestro país. Le habla el decano de la Facultad de Derecho de mi universidad. Tengo 4 carreras: la carrera de Ciencias Políticas, la carrera de Trabajo Social, la carrera de Relaciones Internacionales y obviamente la carrera de Derecho, casi 10.000 alumnos. Y quiero mencionarle que también estos debates se llevan en la facultad cuando era presencial. Definitivamente en la facultad, en toda mi gestión, que ya vamos casi 8 años como decano, ha sido un eslogan, acción sin discriminación. Señores, todos tenemos derecho y consideración a todos los estudiantes. Las autoridades tienen puertas abiertas y hemos trabajado con todos los sectores sin mirar ninguna distinción. Queremos formar profesionales y queremos agradecerlo a ustedes, profesores, académicos, que hayan apoyado al grupo Ainova, estos jóvenes que están permanentemente en la academia y que tienen el respaldo de la facultad para que sigan trabajando. Esa contribución que ustedes hacen en el debate, en la discusión, eso se hace, enriquece en la intelectualidad, abre el espacio para que los estudiantes comprenden, estudien y hagan conclusiones. Eso es lo que uno quiere, tener buenos profesionales, y esa es nuestra misión como autoridad académica en nuestra universidad. Muchas gracias, estimado doctor, estimada licenciada. Y a ustedes, alumnos, muchas felicidades, porque ustedes están inquietando, están ustedes participando, ustedes están motivando a que hagamos, ahora que estamos en este medio tecnológico que nos permite poder hacer debate de esta naturaleza. Estamos contentísimos y yo lo felicito y le agradezco por su enseñanza, su orientación y su guía a los estudiantes, y que no sea la última ni la primera, y vamos a estar trabajando, y cuando estemos presencial, los invito a la facultad, vengan, charlaremos y discutiremos, y es importante que esto fortalezca a la formación profesional de nuestra juventud que está en la deriva. Muchas gracias y felicidades, César, por el trabajo.
Muchas gracias. Agradecerles a todo el equipo que ayudó a este debate, a Carlos, a Sara, a Hidalberto Coro, también con el Grupo Libertarios por poder prestarnos esta plataforma para el día de hoy. Y nuevamente agradecerle, profesora Mamela, agradecerle, doctor Sotillo, y agradecerle a usted, doctor Manfredo, por el día de hoy. Entonces damos por clausurado el evento.